Bueno, bienvenidos. Estamos aquí el día de hoy, del 10 de febrero del 2022, para presentar la defensa de tesis de la maestranda Verónica Carina Pagnoni. Título de la tesis es Aportes a la inclusión educativa, indagación en torno a la accesibilidad web de un portal educativo nacional según el estándar WCAG 2.0. La directora de la tesis es la doctora Sonia Mariño y el codirector es el doctor Miguel Miguel Prado Lima. Componen el jurado que nos acompaña la doctora Adriana Elba Martín, la magíster Viviana Esther Saldaño y la magíster Ana Paola Amadeo. También nos acompaña el director de la maestría en educación en entornos virtuales, el doctor Ignacio Aranciaga. Bueno, bienvenida Verónica. Esperamos que tengas una excelente defensa y bueno, todo tuyo para que puedas empezar la presentación y la exposición. Bueno, muchísimas gracias. Ahí comparto. Bien, como lo dijo el director, mi tesis se denomina Aportes a la inclusión educativa, indagación en torno a la accesibilidad web en un portal educativo nacional según el estándar WCAG 2.0. Esta tesis la realicé en el marco de la maestría de educación en entornos virtuales, desarrollada por la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, con el acompañamiento y la guía de la directora Sonia Mariño y del doctor Prado Lima, y el apoyo incondicional de mi familia. Voy a hacer una recorrida rápida, centrándome en los resultados y las conclusiones. Bueno, esta tesis, este trabajo, se hace Verónica, hincapié... sí, discúlpame que te interrumpa. ¿Podés poner la presentación un poquito más grande o la presentación completa, si se puede ver mejor? Esa es la Está única. completa. Ah, bien. Bueno, entonces, quizás con un zoom a lo mejor. Pasa que está en modo... Es un PowerPoint. Claro, Sí, no está en la presentación completa. Sí, por ahí desde el principio, el primer botoncito abajo de archivo, ¿no? Claro, ejecutarla, ahí abajo. Está ejecutada. Ah, Por ahí vos bien. la estás viendo y nosotros no, ¿no? Habría que... Puede ser. que ya está publicando. La comparto de nuevo, Bueno. tal vez. A ver. Esta pantalla completa. No se alcanza a ver en pantalla completa. ¿El resto alcanza a ver lo que dice las diapositivas? No, queda muy chiquita. No sé ustedes. A ver, un segundito. O sea, ejecutaste abajo y no sale la ejecución. Qué raro. Yo veo como que está ejecutando Claro, la puede pantalla. ser el tipo de enganche ahí. Fíjate si en la presentación, sin poner la presentación completa, le subís la barra de navegación del menú, entonces te queda un poquito más grande, más parecido a la pantalla. Ahí está. No, esto es en PDF. Ah, El bien. anterior era el PowerPoint Ah, y bien. yo veía pantalla Claro, completa. claro. Bien. Ahí ven, no ven. Ahí se ve un poco mejor. Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Ahí va mejor. ¿Estamos? Sí, estamos. Gracias, Verónica. Disculpen. Bien, esta tesis se hace hincapié en la temática de la accesibilidad web y vista desde el punto de vista, vista desde
el área de la brecha digital y la educación inclusiva. También se realiza un estudio en un portal educativo destinado a formaciones para docentes de nivel superior a nivel nacional. Las preguntas de investigación planteadas tienen que ver con, me pregunté acerca del grado de cumplimiento de los estándares de la accesibilidad web de los entornos educativos, tanto a nivel nacional como en el mundo. También si realmente la accesibilidad web afecta a las personas con discapacidades, si el cumplimiento de las normas de accesibilidad web podrían mejorar la inclusión de las personas con discapacidades y cómo ha sido la inclusión de estas personas en los últimos años en el sistema educativo. Los objetivos de investigación que me propuse van desde la conceptualización teórica de la accesibilidad web, relevar e identificar herramientas que me sirvieran para evaluar la accesibilidad web en un portal educativo, también escuchar la voz del usuario, relevando sus opiniones y percepciones, analizar de manera exhaustiva un portal y luego definir un procedimiento que pueda ser utilizado en portales similares, ir comparando los resultados que se obtienen entre las distintas herramientas, proponer mejoras a partir de este estudio realizado, y el último objetivo, que tiene que ver con la hipótesis, comparar los resultados de validaciones realizadas en dos portales distintos con distinto grado de accesibilidad y ver qué consecuencias tenía esto en el usuario. Bien, la hipótesis planteada fue la aplicación de estándares de accesibilidad web en portales educativos mejorará la equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidades. Como mencioné en el inicio, se realizó un estudio en un portal educativo. Este es mi objeto de estudio, el portal donde el Instituto Nacional de Educación Técnico Profesional lleva adelante formaciones para docentes que se dedican a la educación técnica. Este programa se llama Enfoco y de este portal se tomó 3 páginas. La primera página es la página inicial a la que accede el usuario. La segunda es la página que el usuario tiene que utilizar para ingresar al campus o a la plataforma. Y la tercera página es la página en donde visualiza la información general de la cursada y tiene acceso a directamente a las aulas virtuales. En este trabajo de tesis se desarrollaron 2 estudios de este mismo portal en 2 momentos diferentes. Uno realizado en el 2018, que fue un estudio exhaustivo, utilizando todo tipo de herramientas, y otro realizado en el 2019 sobre la actualización del mismo campus, del mismo portal. Bien, en el marco teórico abordé distintas conceptualizaciones. Como todos sabemos, con el auge de la tecnología, hoy estas atraviesan todos los ámbitos de nuestra vida, sobre todo las TIC, y traen aparejadas un sinnúmero de ventajas. Una de las consecuencias es la brecha digital, la cual excluye a las personas que no tienen acceso a las tecnologías y las dejan en desigualdad de condiciones con aquellas que sí tienen acceso. Como fenómenos como la globalización, la división del trabajo, la diversificación del trabajo, proliferaron en las últimas décadas los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, una oportunidad para los profesionales para continuar formándose. También en el marco teórico incluí lo que se considera personas con discapacidad. Se considera una persona con discapacidad aquella que tiene limitaciones y estas limitaciones no le permiten sortear obstáculos económicos, sociales o culturales.
Considerando esto, también puedo mencionar el concepto de accesibilidad web, que es la propiedad que tiene que tener un contenido web para que pueda ser accedido por cualquier persona. Considerando sus limitaciones, sin considerar sus limitaciones y su contexto. En estos dos conceptos, ustedes podrán apreciar que no solamente una persona con discapacidad es una persona que tiene una discapacidad física, también puede ser una persona que esté limitada por su contexto, es decir, que tenga discapacidades tecnológicas o económicas u otra índole. También abordé la educación inclusiva. ¿Por qué? Porque en esta tesis trabajé la accesibilidad web desde el punto de la educación inclusiva, considerando el derecho que tienen las personas con discapacidades a recibir una educación de calidad, lo cual está plasmado en la Ley Nacional de Educación, así como también que se deben implementar políticas universales para incluir a estas personas y no solamente integrarlas. En cuanto al marco legislativo de la accesibilidad web en nuestro país, tenemos la Ley de Accesibilidad Web de la Información, la cual fue sancionada en el 2010 y promueve que todos los portales, los espacios virtuales, tanto del Estado como de privados, deben cumplimentar ciertos requerimientos de accesibilidad web. Para tener una idea de cómo se insertan las personas con discapacidades en la escuela común, en el Estudio Nacional sobre el perfil de las personas con discapacidad realizado en el 2018 en más de 5.000 localidades del país, se detectó que de la población con discapacidades que logra acceder a la escuela común, solamente un 13% puede alcanzar el nivel superior no universitario o desarrollar algún postítulo. En cuanto a los estándares de accesibilidad web, abordé los estándares ISO, mencionando algunas normas, las normas UNE de AENOR, las cuales están en concordancias con la WCAG 1.0 y la WCAG 2.0, y el estándar que yo utilicé en la tesis se refieren a las directrices desarrolladas por la W3C, o conocida como consorcio de la World Wide Web. Esta desarrolla un sinnúmero de directrices, pero la que yo tomé para el estudio son las pautas de accesibilidad web, las WCAG en su versión 2.0. Estas están divididas en principios y los principios están divididos en pautas, y a su vez estos están divididos en criterios para que sea fácil de evaluar el contenido web. Los principios son perceptible primero, para que el usuario pueda percibir la información con cualquiera de sus sentidos, comprensible, busca que la información pueda ser comprendida por cualquier usuario, operable, que los usuarios puedan acceder a todos los elementos que tienen funcionalidad de distintas maneras, y robusto, para que nuestro contenido web pueda utilizarse con distintas tecnologías, de manera que exista compatibilidad, sobre todo con las tecnologías de ayuda. También consideré las reglamentaciones del White Area o ARIA, simplemente, las cuales enriquecen el contenido web mediante etiquetas HTML con las que podemos agregarle descripciones, roles, funciones, lo que hace que la comunicación con los intérpretes sea mucho mejor. En cuanto a las herramientas de evaluación,
vi una gran gama de herramientas referidas a la evaluación del código, HTML, CSS, del contenido, sobre todo evaluando los links y distintos aspectos de la accesibilidad web. Estas herramientas tenemos que tener en cuenta que dan advertencias, errores y también existe lo que se denominan los falsos positivos. Estos quiere decir que la herramienta lo considera como un error, pero cuando lo evaluamos nos damos cuenta que no hace a la accesibilidad web. Entonces decimos que es un falso positivo. También en las advertencias, eso hace que se requiera una evaluación manual. También en las advertencias, ya que allí la herramienta nos dice que posiblemente podría haber un error. Otras herramientas que se pueden utilizar, que no son tan automáticas, son los navegadores alternativos, los simuladores, otros validadores que solamente se enfocan en una propiedad del contenido web para ver cómo funciona ese contenido al utilizarlo con esas herramientas. También, como dije, son muy importantes las revisiones manuales. En mi caso, yo usé guías de validación. En el estado del arte, bueno, se hizo una lectura y análisis de muchos artículos y mencioné en la tesis los que me parecieron más relevantes, ya sea por la combinación de métodos que realizaba o porque se trabajaba con el usuario. Y la conclusión que puedo sacar aquí, luego de su lectura y análisis, es que tanto en Argentina como en el mundo, los entornos virtuales utilizados en la educación tienen un alto grado de inaccesibilidad. Es decir, que pese a los esfuerzos de las instituciones educativas o del gobierno o de empresas, esto todavía no se ha logrado. Bien. En cuanto a los resultados de esta tesis fueron varios. El primero que quiero mencionar son las guías de revisión diseñadas para la evaluación manual que se llevó adelante. Las guías de revisión fueron dos, una destinada a ser utilizada por el experto y otra por los usuarios. Si bien siguen los criterios de la WCAG 2.0, se basan en aquellos aspectos que uno puede observar navegando el sitio. En la guía del experto se utilizó un lenguaje más técnico y en las guías del usuario se transformó estos ítems a evaluar tratando de que el usuario pueda utilizar un lenguaje que el usuario pueda entender y pueda resolver fácilmente navegando por el contenido web. En cuanto a la evaluación exhaustiva que se hizo, que fue el primer estudio realizado en el portal que mencioné anteriormente, se utilizaron herramientas automáticas, manuales, se utilizó para acceder a una computadora, pero también se utilizaron dispositivos móviles para ver cómo reaccionaba el contenido web a esa Lo que nos tecnología. contestamos el correo nos vuelve como Se fueron comparando los resultados y de la comparación se determinó que existían falsos positivos, es decir, aquellos puntos de verificación donde la herramienta daba como error y luego se le consultaba al usuario y esto no constituía un obstáculo para la accesibilidad web. Las herramientas que se utilizaron fueron automáticas, de contenido, con ahí las coloqué. Para la accesibilidad web utilicé Tower y Eval Access 2.0. También se utilizaron navegadores alternativos para ver cómo se visualizaban estas tres páginas. Otros validadores como WAV, que permite ver también en forma muy gráfica la evaluación. Y en las revisiones manuales se utilizaron las guías de validación que mencioné anteriormente.
En no estamos pudiendo este transmitir caso con ni grabar ni yo transmitir. realicé lo la escuchaba, sí, sí. evaluación como Eso experto más que me y también para hacer la consulta de la fueron tesis, la utilizadas podía conectar, si por no se puede 15 usuarios, No, y quienes son docentes estoy de grabando una máquina nivel con un programa superior de la máquina. No lo subí. y Listo. para que Bueno, en voy a rasgos hacer esa generales que no haga son Decirle personas, personalmente. la mayoría Sí, sí, lo menores voy de a decir. 50 años, y el 60% de estas personas dijeron tener algún problema algún problema visual. Son personas que están habituadas al manejo de plataformas virtuales. En la accesibilidad móvil, para utilizar, utilizando estas páginas o revisando estas páginas en un dispositivo móvil, se utilizó Accessibility Scanner, Check My Color y opciones propias del teléfono para ver cómo reaccionaba ese contenido web. Bueno, aquí realicé una breve síntesis de los hallazgos. Lo que puedo decir es que se hallaron errores en las 3 páginas de los 3 tipos, los 4 principios, perdón. Sobre todo en el perceptible se hallaron errores de contraste, color, cambio de tamaño. Esto es muy importante resaltar porque yo estaba trabajando con personas, lo que quería evaluar era personas con discapacidad visual. Entonces, que estas pautas, que estos criterios no se cumplimenten, es para tenerlo en cuenta. El principio operable también presentaba problemas para navegar entre los elementos. El foco visible no era lo suficientemente visible. En cuanto al principio comprensible, no se podía cambiar el idioma, también existían muchos errores cuando se utilizaba con el teléfono celular. Por ejemplo, que el tamaño de la letra no se podía modificar más que utilizando gestos. Esto puede ser muy complicado para personas con discapacidad. También los elementos los elementos que tienen funcionalidad estaban muy juntos. Y en cuanto al principio robusto, existían falencias en las descripciones, las funciones y el valor que se colocaron de los elementos. Es decir, que esto provocaría un obstáculo para la accesibilidad web para una persona que utiliza un software de ayuda. Bueno, las sugerencias fueron en base a los errores hallados, las sugerencias de mejora que se propusieron para este portal fueron en base a las fallas halladas, haciendo hincapié en el cumplimiento del criterio y por qué es importante cumplimentar el criterio, se explicó cómo afecta al usuario con discapacidad visual. Esto pensando en un desarrollador, por ahí los desarrolladores no tienen la idea tan precisa de cuánto afectan sus decisiones al programar. A partir de ese estudio se diseñó un procedimiento, que aquí lo muestro en forma ampliada, tiene 12 etapas, como podrán ver, tiene 3 primeras etapas y después las siguientes hacen un bucle, que ahora las voy a explicar. Las 3 primeras etapas se refieren a la definición del estándar que se va a utilizar, la definición de las herramientas para validar la accesibilidad web y la selección de las páginas que se van a evaluar. Como etapa 4, 5, 6 y 7 se trata de la utilización de los validadores, el procesamiento de los datos, tanto utilizando validadores automáticos como herramientas manuales. Y luego en la etapa 8 se realizaría la definición del cumplimiento de la accesibilidad web, es decir, el análisis de todos esos datos. También allí se podrían aplicar métricas. De la etapa 4 a la 8 se podría iterar y se podría observar qué pasa con esas páginas evaluadas en otros dispositivos como tablets
tablet o móviles. Y a su vez, cuando se termina toda la evaluación, se elaborarían las conclusiones y recomendaciones, las cuales serían aplicadas por el desarrollador. Luego de esto, se realizaría la iteración del procedimiento hasta lograr un nivel de accesibilidad deseado o aceptable. Bien, en cuanto a la validación de la hipótesis planteada, bueno, fue esa que la leí al principio, que trata, para ello se realizó un segundo estudio del mismo portal, el cual ya se encontraba actualizado. Se tomaron páginas homólogas a las primeras para poder hacer la comparación. En este caso solamente se realizaron evaluaciones manuales por mí como en rol de experto y por los mismos usuarios que realizaron el primer estudio. Y se utilizaron las guías de revisión manual que han sido diseñadas. En la evaluación de experto lo que hice fue comparar primeramente las pantallas e ir verificando las diferencias entre ellas, y también utilicé las guías de evaluación manual. Lo que se encontró fue que existen mejoras considerables en el nuevo portal, en la actualización, en cuanto a distintos aspectos. El foco visible, la navegación es mejor, se puede cambiar el idioma, sugerencias de error también se ha mejorado mucho. Es decir, este nuevo portal, este portal actualizado, cumple mejor los niveles de accesibilidad web en cuanto a su versión original. La evaluación de usuarios realizada por los mismos usuarios utilizando las guías de revisión manual. Ellos establecieron que este segundo portal en este segundo portal podían comprender mejor la información, es decir, su percepción fue mucho más positiva que en el primer portal, y fueron mencionando del análisis de sus respuestas, se determinó que había mejoras de contraste, tamaño de fuente, es decir, no solamente se validó que se cumplimentaban mejor la accesibilidad web, sino que la percepción del usuario nos ratificó que ellos comprenden mejor la información al haber todo este tipo de cambios. Esto entonces me sirvió para comprobar la hipótesis, ya que si el usuario puede acceder mejor a estos contenidos habiéndose aplicado estándares de accesibilidad web, esto favorecería la inclusión y la equidad educativa de personas con discapacidades, en este caso visuales. Bien, y de esta manera realicé la comprobación de la hipótesis. En cuanto al set de recomendaciones, bueno, el set de recomendaciones se hizo para que cualquier persona pudiera tenerlas en cuenta para elegir un portal que se considere accesible. En este set de recomendaciones tuve en cuenta los 4 principios de la WCAG 2.0, pero lo escribí de manera tal que cualquier persona lo pueda usar y se puede aplicar a cualquier contenido web, no solamente un sitio educativo. Bueno, las discusiones, aquí mencioné las preguntas de investigación que me hice al principio y los objetivos. Bueno, en cuanto a las preguntas de investigación, como dije anteriormente, pude corroborar por los estudios leídos y el portal analizado que existen muchas falencias de accesibilidad web en los portales que han sido evaluados en el mundo y en la Argentina. También comprobé que la accesibilidad web es una propiedad que afecta a la inclusión educativa, por lo mencionado hace un momento, y que el cumplimiento de estándares mejora la accesibilidad de estas personas. También había mencionado al principio la baja que es
la inserción de estas personas con discapacidades a la educación común. Esto da cuenta de la importancia de la problemática, ya que, como dije también, las TIC atraviesan todos los niveles de nuestra vida y nos brindan oportunidades que pueden mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, en cuanto a los objetivos fueron todos cumplimentados. Se realizó un estudio profundo de la accesibilidad web, de las herramientas que pueden ser utilizadas para la evaluación. También se realizó el estudio exhaustivo, se propuso un procedimiento, se escuchó a los usuarios y se comprobó la hipótesis. Bien, como conclusiones. Bueno, en lo personal, esta tesis ha sido, como todos estos trabajos, un gran desafío, pero sobre todo un gran aprendizaje. Aquí vuelvo a remarcar la guía y el incondicional de los doctores Sonia Mariño y Prado Lima, así como también el soporte de mi familia. En cuanto a lo disciplinar, bueno, mencioné todos los aportes en los resultados que expliqué anteriormente. Si bien están basados en aportes de otros autores, pero existe una producción propia, la cual fue dada a conocer a la comunidad por medio de artículos publicados. Ya tenemos 3 artículos publicados y 3 más que están en evaluación, presentados en revistas. En cuanto a lo social, considero que esta temática si bien ya se está desarrollando hace varias décadas, es sumamente importante, porque al ver los datos de la inserción de las personas con discapacidad, nos damos cuenta que incluso en la presencialidad no se los incluye, imagínense en la virtualidad. Entonces, es prácticamente una responsabilidad de todos, sobre todo de los desarrolladores y de los educadores, hacer contenidos inclusivos pensando en un modelo universal. Bien, con esto finalicé mi presentación y quisiera agradecer a los evaluadores por su paciencia y por todas las observaciones. Habrán visto que enriqueció sumamente el trabajo y les agradezco también que estén hoy para escucharme. No se te escucha bien. Bueno, no sé quién quiere comenzar. ¿Hay algún orden o podemos consultar? Bien. Bueno, no, yo puedo comenzar, te hago una consulta breve. Vos hablaste sobre discapacidad visual, ¿verdad? Sí. ¿Consideraste, digamos, evaluar algún otro tipo de discapacidad o surgió, digamos, en el transcurso del estudio esa inquietud o hiciste algún análisis? No, decidimos no abarcar tanto. Sí, porque es tan inmensa el análisis que se puede hacer en realidad a partir de usuario. Igualmente quiero acotar algo, si se puede, que tenía planeado hacer unas entrevistas. Es muy difícil encontrar docentes con discapacidad visual grave. Eso ya nos lleva a pensar que no están incluidos como docentes, ¿no es cierto? Entonces, tengo 2 compañeros que se pueden considerar que tienen una discapacidad visual grave, y lo que me quedó pendiente fue
hacerle entrevistas, pero mi idea era sentarme con ellos en una computadora y ver sus reacciones ante eso. Me hubiera gustado mucho. También leí en uno de los artículos que se hacían pruebas que hicieron pruebas con alumnos de informática, vendándole los ojos, pero es muy difícil para una persona que no está acostumbrado a utilizar las herramientas de asistencia, utilizarlas de manera adecuada. Yo intenté hacerlo y casi me vuelvo loca con la mujer que me hablaba todo el tiempo. Vieron que hay la voz que habla. Entonces, no quería que eso empañara la medición de la accesibilidad web, que era lo que yo quería hacer. Entonces, tenía que encontrar una persona que estuviera habituada al uso de tecnologías de apoyo y ahí pudiera medir, pero no lo pude hacer, pero eso me quedó pendiente. Contestando sintéticamente la pregunta, se eligió para acotar esa discapacidad para acotar el estudio. Bien. Está bien. Paola. Sí, era una de las preguntas también, ¿no? El tema de si habían probado con lectores de pantalla o ese tipo de cosas. Y después también el tema de una de las normas, pues bueno, a medida que fue avanzando la tesis, también esto, bueno, lo que charlábamos hoy, ¿no? Que todo va como evolucionando y por ahí ya están las WCAG 2.1, ya están en camino la 2.2, la 3.0. Si por ahí más o menos habías analizado, digamos, como estudio aparte de lo que es la tesis y como parte de que esto va siguiendo evolucionando, ¿no? De cómo impactaría por ahí dentro de la plataforma. Eso sería una de las preguntas. La segunda era si por ahí estas mejoras fueron a partir de tu informe inicial. Vos charlaste, tuviste una charla con los técnicos de la plataforma educativa, ¿no? Como para después que incidieran en las mejoras del campus, ¿o fue mejoras a partir de propio del timeline del desarrollo de la aplicación de la plataforma? No, la comunicación con los técnicos es muy complicada porque lo intenté hacer para que me dieran permiso para hablarlo y todo eso, y es bastante difícil acceder. No, ellos se ve que están preocupados por la accesibilidad, por cumplimentar los estándares, y por eso la revisión que hice yo primero como experto para verificar realmente que haya mejorado la accesibilidad web y no solamente que hayan mejorado, no sé, el diseño gráfico, supongamos. No, eso era lo último que me preguntaste, pero lo primero no recuerdo. Sí, no, con respecto a las otras normas, por ahí sí, con la 2.1, la 3. Algo que no dije fue al final las líneas futuras de investigación, que tiene que ver con lo que preguntó la doctora Viviana, y con lo que preguntás vos. Una de las líneas futuras era tomar otra discapacidad, y en eso tiene que ver mucho la WCAG 2.1, porque acopla otras discapacidades. Por ejemplo, algo que me encantaría hacer, que me gustó mucho cuando hice las pruebas, fue que la WCAG 2.1 incorpora criterios de conformidad que apuntan a mejorar la accesibilidad web de personas que tienen problemas con los dispositivos móviles. Imagínense ya que ahí no importa si yo veo bien, escucho bien, tampoco es necesario ser una persona grande para tener problemas. A mí realmente la pantalla táctil no me gusta porque no sé qué pasa, el dedo no me funciona. Pero esa es un avance. Al punto que salió esa normativa, yo ya tenía decidido trabajar con la anterior, y también me quedé con la WCAG 2.0 porque las herramientas de evaluación que yo utilizaba, las automáticas, están basadas en ese estándar, no evalúan otra cosa. Está bien, todavía no perfecto. están actualizadas. Bien, buenísimo. Y bueno, que un poco lo respondiste, Viviana, el tema de si sabías dentro de la plataforma cuántos estudiantes había con algún tipo de discapacidad, si había alguno o no dentro de los usuarios, ¿no? de esa plataforma, porque entiendo que es bastante masiva.
Sí, no, la plataforma la utilizan cientos y miles de docentes a nivel nacional. Se realizan formaciones puntuales en formato cursos y después hay postítulos conformados por cursos. Pero no tengo la información de esos usuarios. Yo trabajé con 15 usuarios, compañeros míos, como le había contado, trabajo en un ISFD, compañeros míos que yo sé que ellos realizan esas formaciones. No quería tampoco que eso, el desconocimiento informático invada la accesibilidad web, como dije hoy. Entonces busqué personas que yo sé que realizan formaciones, que están habituadas a los espacios virtuales y dentro de esas yo hubiera querido que hubiera personas con más discapacidad visual, pero si ustedes escucharon los números que yo dije, son personas súper jóvenes, menores de 50 años, prácticamente todos, y el 60% tiene un problema visual. Por ahí el problema visual puede pasar desapercibido porque usamos anteojos, y bueno, y lo solucionamos, pero en otros grados puede llegar a ser realmente un obstáculo. Sí. Sí, qué interesante el comentario, ¿no? Esto de decir, bueno, la mejora del cumplimiento de estándares, cómo impacta no solamente en la accesibilidad, sino también en la usabilidad en general, ¿no? También en la multiplicidad de dispositivos y demás. Así que bueno. No, por mí está muy bien, muy completa también. Después se me disparan otras cosas, ¿no? Respecto a las páginas de contenido, cómo seguir profundizando, porque es como muy motivador el tema, ¿no? Es apasionante. ¿Viste? Así es que... apasionante. No, muy bueno. Sí, la verdad que el tema es muy motivador. Si bien está en el tapete desde hace varias décadas, es como que todavía pareciera que nos falta muchísimo por implementar para que realmente se vean estos beneficios de la accesibilidad y sobre todo en un entorno tan importante como el que has decidido trabajar en tu caso, Verónica. Yo la verdad que me gustaría más enfocarme un poco siguiendo la línea de Viviana en el trabajo futuro, porque la verdad es que creo que todo este capital, ¿sí?, que has conseguido al hacer una revisión tan profunda del estado del arte, de los trabajos similares, y el haber hecho una revisión tan importante también de herramientas y de tanto automáticas como manuales. Entonces, todo este capital de información que has recopilado, ¿sí?, todas estas lecciones aprendidas, ¿sí?, quisiera ver, digamos, conocer tu opinión con respecto a una de las líneas de trabajo futuros que vos planteaste, que es el referido al definir como un método de medición de accesibilidad, ¿no es cierto?, para este dominio en particular, es decir, espacios virtuales de educación. Y de estos criterios que vos has primeramente establecido, ¿sí?, que me digas así como cuáles serían para vos cuestiones prioritarias, o sea, criterios prioritarios o recomendaciones prioritarias a tener en cuenta por este método que vos estás pensando plantear o definir en el futuro. Sí. La idea era, bueno, como dijiste, con el cúmulo de productos, serían, ¿no es cierto?, con la guía de revisión manual, con el procedimiento, con el set de recomendaciones. Esos 3 elementos, mejorarlos, por supuesto. Ya estamos trabajando con la doctora Sonia en eso. Para poder generar más elementos, ¿sí?, que todos juntos conformen un paquete que le sirva tanto al usuario común como al desarrollador, ir confeccionando recomendaciones, ¿sí?, que tengan en cuenta distintas cuestiones, no solamente las que se abordaron en esta tesis. Bueno, y eso creo.
Eso, o sea, sería seguir complejizando las herramientas y seguir agregando herramientas hasta conformar un paquete que conforme el método. No sé si respondí a tu pregunta, Adriana. Sí, en parte la entiendo. Vos sabés que en esto de la accesibilidad, una de las barreras que existen, más fuertes que existen, es el tema de que la gente se resiste a aplicar las recomendaciones y los métodos, porque en general no son muy sencillos de aplicar, requieren de un conocimiento, requieren de cierta habilidad. Entonces me pareció muy interesante ese conjunto de criterios iniciales que vos estableciste y, bueno, pensar un poco a ver cómo seleccionarías entre esos criterios, cuáles te parece que serían prioritarios para vos al momento de pensar en un método que evalúe la accesibilidad. El trabajo me parece realmente importante el que has hecho porque tu revisión es muy profunda, como ya lo dejé inclusive expresado en la revisión del documento inicial. Esto va de la mano de lo que se denomina desarrollo. Necesariamente hay que juntar al programador con el usuario, porque el programador no comprende la magnitud de, como dije hoy cuando estaba desarrollando la presentación, no comprende la magnitud de sus decisiones al programar, cómo impacta en el usuario con discapacidades. Entonces, creo que eso es lo fundamental, que también tendría que estar inmerso en este método, ¿no es cierto? Que esa programación sí o sí sea acompañada del usuario en todas las etapas, no solamente en la primera etapa de relevamiento, en todas las etapas, que se realicen pruebas, que se vaya mejorando el código, que tenga distintas etapas hasta lograr la versión final. Creo que es muy importante la participación del usuario y que el desarrollador vea realmente los obstáculos que él puede ocasionar con no poner un en o no poner una descripción en una imagen. Puede ser catastrófico, aunque parezca exagerado, pero muchas personas dejan formaciones porque no pueden entender la plataforma. Entonces, imagínense si una persona con todos los sentidos sin limitaciones deja una formación porque no puede, no es una plataforma que la pueda entender. Imagínense una persona con discapacidad visual o con otra discapacidad. Puede llegar a ser determinante. Sí, por suerte para los desarrolladores es también concientización porque, bueno, hay muchos IDEs y muchos plugins y demás que se pueden asociar o instalar o complementar. Incluso Git también tiene herramientas como para incluirlo dentro de las etapas de desarrollo, al menos algunos puntos básicos de validación de las normas, ¿no? Mucho de concientización y mucho trabajo hay que hacer ahí también por parte para los desarrolladores, tal cual. Y después también para la generación de contenido, ¿no? Ya van yéndonos para la parte para los profes, ¿no? Cuando pones un foro, por ejemplo, o en por eso yo decía que los más responsables aquí son los desarrolladores y los docentes, porque si la plataforma está buenísima y después te subo un PDF, estoy provocando grandes obstáculos también. La definición de materiales multimediales interactivos en donde yo considere que haya una persona con discapacidad visual que puede estar accediendo a ese material, bueno, ver cómo utilizar otro modo de representar esa información para que él la pueda comprender, o cualquier tipo de discapacidad, por supuesto. Pero no nos ponemos a pensar generalmente en eso los docentes, porque todavía no estamos
creo que algunos no conocen y otros no se dan cuenta, como dije, de lo que se provoca en el alumno al utilizar de esa forma los entornos o al diseñar esos materiales de esa manera. Sí, justamente el tema de accesibilidad web es complejo porque tiene muchas aristas desde donde analizarlo. Ok, por mí no tengo más consultas. Bien, no, para mí está también, está bárbaro. Yo tampoco. Bueno, muchísimas gracias. Verónica, por tu presentación. Bueno, entonces nos reunimos para la parte final de la defensa de hoy con la maestranda Verónica Karina Pagnoni, y el jurado va a proceder entonces al momento de lectura del acta. Bueno, siendo el 10 de febrero del año 2022, se reúne el tribunal constituido por la doctora Adriana Elba Martín, magíster Viviana Estar Saldaña, magíster Ana Paola Amadeo, para emitir dictamen de la tesis presentada por la maestra Verónica Karina Pagnoni, DNI 24.345, la cual fue llevada a cabo en la virtualidad, titulada Aportes a la inclusión educativa, una la accesibilidad web en un portal educativo nacional, según el estándar WCAG 2.0, dirigido por la doctora Sonia Mariño y codirigida por el doctor Miguel Prado Lima, en el marco de la maestría en educación. Con relación al tema abordado en la tesis, este jurado considera que es de actualidad, de suma interés y relevancia para la disciplina y la comunidad en general. Abarca numerosas aristas y posibilidades de análisis y cada año evoluciona al compás de la evolución de la tecnología. El estudio de esta temática es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades. Es de destacar el exhaustivo estudio respecto al estado del arte de la temática, selección y uso de herramientas y aplicaciones básicas con usuarios con distintos grados de discapacidad visual. La metodología de trabajo es correcta, tanto desde el punto de vista teórico como práctico. El trabajo se encuentra trabajo escrito, las fuentes de información utilizadas son suficientes, actuales y relacionadas claramente con la temática. Las conclusiones alcanzadas son pertinentes. En relación a la presentación oral, la misma fue concreta y orientada a los puntos claves, aunque no queda claro en la misma el aporte de esta tesis, considerando que aún restaban minutos de exposición. En relación a las respuestas dadas a las preguntas del jurado, las mismas fueron adecuadas al trabajo realizado, evidenciando su conocimiento del dominio. Por lo expuesto, este tribunal determina como calificación final un 9 distinto. Bueno, felicitaciones, Verónica. Felicitaciones, Verónica. Gracias, Verónica. Ya pasaron los nervios, ya está. Nueva magíster. Muchísimas gracias a todos. Felicitaciones, Verónica. Felicitaciones para hoy, Ignacio. Muy buen trabajo. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, a los gestores y directores de la maestría, al tribunal también que contribuyó muchísimo a este trabajo que estamos realizando. Muchísimas gracias realmente. Gracias a todos. Felicitaciones. Por las evaluaciones, por los comentarios, por los aportes. Y bueno, nada, no sé más decir más que gracias. Sí, felicitaciones, me suman las palabras de Sonia, las felicitaciones de todos y todas. Realmente para nosotros desde la maestría es una alegría llegar a este momento y que, bueno, sea de esta manera, ¿no es cierto? Así que, bueno, esto es un ciclo que termina, pero otro que comienza, porque hacemos un seguimiento con los graduados, estamos atentos a las necesidades. Estamos proponiendo, ahí pensando con Cristian también, algún tipo de continuidad en función de los doctorados que estaba ofreciendo la UMPA. Así que bueno, en ese sentido también recurrimos a
a los graduados para diferentes tipos de acciones que se llevan a cabo en la maestría, digamos, de acompañamiento a los que vienen haciendo las tesis, que también la experiencia de los tesistas siempre es muy, muy importante. Así que bueno, muchísimas gracias a la dedicación de las directoras, de la directora y del codirector, de los jurados, y bueno, sobre todo de Verónica, ¿no? Que trabajó tanto, y bueno, todo el acompañamiento de la dirección de posgrado. Así que muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Bueno, ahí se para. Ahora sí, Verónica, ahora sí, lo lograste. Qué bueno. Se puede encontrar para brindar ahora, Verónica, ¿eh? Sí. Virtual nomás, para todo. No, pues, estás en Corrientes, en la ciudad de Corrientes. sí. Bueno, ahí en la costanera de Corrientes, que es tan linda, podés ir a brindar ahí. Seguramente cerveza no va a faltar. Ventilada. Puedo contar que mi tesis fue defendida en este contexto de pandemia. Eso también agrega un cierto importante. Bueno, Fantástico. les voy a pedir felicitaciones, Verónica. Con cada uno de ustedes vamos a mantener comunicaciones para, bueno, las partes formales. A Verónica enseguida la vamos a contactar porque le vamos a solicitar algunos elementos. Y antes de retirarse le pediría a Adriana, a Paola y a Viviana que se queden un segundito en la reunión, así coordinamos el tema de la firma del acta. ¿Sí? ¿Cómo no? Bueno, gracias Ignacio, gracias Verónica, gracias Sonia por todo este acompañamiento. Bueno, gracias, nos vemos, seguimos en Chao. contacto. Muchas gracias, muchas gracias. Y Verónica, a seguir trabajando en accesibilidad, ¿sí? Para este documento tan importante. Muchas gracias, Adriana. Chao. A todos. Gracias.